economista de profesión, para realizar un análisis sobre la situación de la economía en el país, la mora bancaria. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecido. Le damos la cordial bienvenida al economista Guido Capra. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Omar, por darme el espacio e invitarme a este importante programa. Hemos estado desde hace tiempo ya siguiendo cómo anda caminando la economía y algunos vaticinios, entre comillas, algunas proyecciones, más bien es el término antes que vaticinios, como que han estado disimuladamente siguiendo el curso que más o menos se preveía. En balance muy general, ¿cómo ves nuestra economía? La economía está sufriendo las consecuencias de un manejo descuidado, del despilfarro, del corto plazo, y lo que decía Henry Hazlitt, el mal economista siempre ve el corto plazo, pero nunca ve el largo plazo. Parece que no hemos aprendido la lección y nuestra proyección sigue siendo el corto plazo, cómo resolver el problema de hoy día o de mañana, pero no estamos desde el punto de vista de la economía tomando decisiones políticas y medidas destinadas a que la economía se fortalezca, que tengamos una economía sólida, crecimiento, desarrollo. No se está haciendo absolutamente nada. Y los dos grandes males de la salud de la economía siguen siendo el déficit fiscal, por un lado, y por otro lado las cuentas deficitarias de la balanza de pagos, que han ocasionado una crisis de balanza de pagos y las reservas internacionales netas prácticamente se han agotado. Estamos sufriendo hoy las consecuencias de una devaluación implícita y de una inflación que ya ha empezado a tomar impulso. Bueno, a la mera frase keynesiana, ¿no? Keynes en algún momento dijo, nos interesa el corto plazo porque en el largo plazo todos estaremos muertos, decía, ¿verdad? Sí, pero justamente creo que Keynes es un mal economista, sí, y debería haber leído a Hazlitt. O sus debates con Hayek también. O a Hayek, sí. Sí, y los economistas clásicos también creo que son muy importantes para poder entender cómo funciona la economía. A ver, dos cosas importantes. No hay información desde hace ya tiempo atrás sobre el nivel de las reservas. Yo recuerdo que la última vez que habíamos hablado, las reservas están un poquito más de 3.000 millones. Si estamos considerando que son alrededor de 3 meses que nos está dando esa información, tendremos que entender que ya hay severos problemas en ese lado. Sí, claro, hay severos problemas por la debilidad de las cuentas de la balanza de pagos. Por el lado de la balanza comercial seguimos siendo deficitarios si sumamos tanto la balanza comercial de bienes y de servicios. Si bien en la balanza comercial de bienes somos superavitarios, por el lado de la balanza comercial de servicios somos muy deficitarios. Y por el lado de la cuenta capital seguimos siendo un país que es nada atractivo para la inversión extranjera directa. Además de eso, somos un país que en bonanza nos hemos endeudado y ahora tenemos que pagar el capital y los intereses. Entonces los huecos en las reservas internacionales netas vienen por todo lado y creo que no se están tomando medidas para revertir esa situación. Por el lado de las importaciones ya es grosero el gasto de la subvención de la gasolina y de los hidrocarburos, y por otro lado no se están tomando medidas para que nuestro país sea un país atractivo para la inversión extranjera directa. Y es tan importante la inversión extranjera directa porque no solamente vienen divisas, sino también viene tecnología, conocimiento que debemos aprovechar para desarrollar el país. A ver, dos cositas para ir avanzando, porque quiero llegar al tema de la situación de mora bancaria. Primero,
no casi de facto, sino creo que hemos ingresado a un escenario de nuestra economía donde ya tenemos un tipo de cambio paralelo, ¿verdad? Y hay un tipo de ¿Qué cambio perverso paralelo. puede ser para la economía esto? Bueno, esto demuestra que existe un precio, en este caso de la divisa, que es paralelo, y es a ese precio en el cual se están haciendo las transacciones para poder conseguir dólares para la importación, para otras actividades comerciales. El problema es que no está claro cuál es el tipo de cambio paralelo, porque algunos mencionan 7.5, otros mencionan 8, y es probable que ese tipo de cambio paralelo siga creciendo. ¿Cuánto va a impactar en nuestro nivel de precios eso? Va a impactar de una manera brutal y directa, porque Bolivia es un país que importa absolutamente todo. Entonces importamos alimentos desde el Perú y los compramos con dólares, no los compramos con bolivianos. Claro. Entonces de ahí se puede explicar que la inflación está latente, es una amenaza latente, y en algún momento se va a manifestar de manera directa. Ahora, ¿cómo podemos entender? Hoy bueno, en el curso de los últimos días ya ha comenzado a aflorar un tema terriblemente pernicioso, porque en un principio entendíamos que el combustible, diésel y gasolina que entraba a nuestro país estaba saliendo. En ese flujo sale, nosotros compramos a más de 10, entra a nuestro país, nos venden en 3, 7, lo vuelven a comprar y lo sacan afuera en 8, 7. Entonces, perverso para una economía como la nuestra. Pero ¿cómo podemos entender que ahora se haya generado un mercado negro también en nuestro propio país de combustible? Son las mafias pues organizadas que no permiten que sea el mercado el que asigne el precio a los productos. Yo creo que este tipo de políticas generan ese mercado perverso con consecuencias muy fuertes y muy graves para el Tesoro General de la Nación y para la población en general, porque claro, la importación de los hidrocarburos se las hace con los impuestos que pagamos todos los bolivianos, y se aprovechan de esa subvención que pagamos todos algunos grupos organizados y criminales para enriquecerse. De hecho, ya las denuncias de enriquecimiento y de latrocinio vienen de un lado y de otro lado. Entonces, terribles además. Es algo que tiene que parar, porque está generando muchos problemas a la economía y sobre todo al precio de las divisas, ¿no? Claro, además se convertiría en otro de los, voy a utilizar ese término, combustibles para el nivel de precios, ¿no? Porque si el combustible en el mercado negro está más caro, eso también va a generar una presión inflacionaria. Correcto, claro, así va a ser. ¿No? Yo quiero ingresar a otro tema, que es el ámbito financiero. Hemos acudido en el último tiempo a una situación terriblemente preocupante con un banco. Hemos estado viendo cuáles han sido los elementos de dispositivo que han generado finalmente lo que ha sucedido con Banco Fácil. Pero ¿qué elementos se encuentran? Es decir, lo que le ha pasado al Banco Fácil podría ser contagiable a la otra parte del sistema financiero. Bueno, yo creo que el caso del Banco Fácil refleja el descuido de la regulación, del sistema regulatorio en este banco en particular. Cuando uno observa los indicadores financieros del Banco Fácil, el Banco Fácil presenta indicadores financieros atípicos en relación a los otros bancos ya desde el año 2017. Era un banco que tenía una relación de utilidad neta a ventas más o menos del 4%, cuando el promedio de los demás bancos, incluyendo el Banco Fácil, estaban alrededor del 10 al 12%. Por otro lado, el
la relación activo a patrimonio del Banco Fácil ha ido creciendo a lo largo del tiempo y el riesgo del mismo banco ha ido creciendo. Si hablamos de la rentabilidad sobre el capital, que es un indicador sumamente importante para los accionistas, lo mismo desde el año 2017 se ve una caída de este indicador en el Banco Fácil muy por debajo de los otros bancos. El promedio estaba alrededor del 12% y el Banco Fácil apenas llegaba al 2%. Esto refleja una estrategia muy arriesgada y no se ha hecho absolutamente nada para poder parar lo que estamos viviendo hoy en el sector financiero. ¿Fragiliza este sector esta situación del Banco Fácil? Claro, porque el público es muy sensible a este tipo de mensajes que se da. Expectativa. Exactamente. Entonces la gente ya tiene miedo de qué es lo que va a pasar con sus depósitos, si realmente están seguros, y eso está generando una caída en la confianza que teníamos los bolivianos, que era una confianza bastante elevada en la forma en la cual se administran, en este caso, los bancos y las entidades financieras. Esta crisis es una crisis que le estamos volviendo a vivir después de más de 20 años. Con el Videsa fue uno de los bancos que cayó así, ¿no? Sí, eso fue el siglo pasado, ¿no? Sí, imagínense. Y claro, el sistema financiero ha estado muy sólido y ahora es un sistema en el cual se están evidenciando ya también una caída de los depósitos y un aumento de la mora. Ese es el tema al que quería llegar. Es decir, no podemos entender que es parte de lo que nos deja como expectativa el Banco Fácil, o es más bien un reflejo de la economía en este tema. El que se haya subido, es decir, la mora y haya bajado el nivel de depósitos. Es un reflejo de ambos. Yo diría que el que pesa más es la debilidad que tiene nuestra economía actualmente. El boliviano, nosotros que manejamos en el bolsillo, está respaldado justamente por las reservas internacionales netas, que son las que respaldan y dan poder de compra a dinero en circulación. Ha habido una caída importante en las reservas internacionales netas. De hecho, la dificultad que ahora se tiene de convertir los bolivianos en dólares ha generado una desconfianza en la moneda boliviana. Si bien sigue cumpliendo la función de transacciones, es decir, y como unidad de cuenta, pero ya el boliviano, ya la gente tiene dudas si sirve como una moneda para reserva de valor y como medio de pago diferido. Entonces, la gente lo que está tratando de hacer es mantener la mínima cantidad posible de bolivianos solo para desarrollar transacciones, y está convirtiendo los bolivianos que le sobra en otro tipo de activos. Está comprando inmuebles, está comprando vehículos, está comprando incluso refrigeradores o elementos de la línea blanca, porque eso sí se van a apreciar con el tiempo. Un refrigerador que antes costaba, por decir algo, 5.000 bolivianos, ahora el mismo refrigerador cuesta 5.500 o 6.000 bolivianos. Pero sobre todo la gente lo que está tratando de hacer es convertir los bolivianos en divisas, en dólares, y por eso se ha observado cierto tipo de pánico de gente que estaba haciendo colas en la madrugada a las 5 o 4 de la mañana para cambiar sus bolivianos por el dólar americano. Guido, ¿está todavía el gobierno a tiempo de frenar ese oscuro horizonte que más o menos se mira en el ámbito económico? Sí, claro que está a tiempo, y es muy importante que la autoridad económica, las autoridades que manejan la parte económica, tome conciencia que se necesitan medidas urgentes
para que nuestro país ya no siga teniendo los déficits fiscales que están generando esta salida de recursos ya como una sangría constante, y de dar cierto tipo de certidumbre para que las cuentas de la balanza de pagos dejen de ser deficitarias y pasen a ser superavitarias. Yo creo que hay que dar mensajes claros de sinceramiento, de transparencia, y sobre todo hay que dejar que sea el mercado el que defina el precio de ciertas variables y de ciertos productos. En esta lógica, hace poco, una semana y un par de días, se dio a conocer el incremento salarial. ¿Cómo ves, es decir, dada la coyuntura económica, aparece acertado el manejo de esos incrementos? De ninguna manera, porque en realidad fijaron un precio mínimo al salario, lo que genera es un mayor desempleo. Yo creo que si este gobierno, cualquier gobierno, deja de lado los precios mínimos, podría generar una mayor empleabilidad dentro de la economía, que sea una negociación entre el sector privado y el sector trabajador para poder definir cuál es el costo del salario. El desempleo que tenemos en nuestro país es muy elevado, y es muy poca la cantidad de la población que puede tener un trabajo formal. Y eso se da porque existen muchas limitaciones y muchas restricciones para la libre contratación. También hace poco el gobierno, el legislativo aprueba la ley del oro, como que queriendo concentrar una oportunidad o la posibilidad de que esto nos pueda ayudar sustantivamente en nuestra economía. ¿Hasta qué punto es real esto? O sea, yo creo que es lógico pensar en la venta del oro. Sí, solo sí se toman medidas para poder reconducir la economía del Estado, una economía que le vuelva a los equilibrios macroeconómicos. Pero este tipo de medidas tienen riesgos muy fuertes. En primer lugar, lo que se está haciendo en realidad es cambiar el oro metálico por los papelitos verdes que tanto odian los comunistas, ¿no? Y es una decisión arriesgada porque lo que va a pasar en el futuro es que el oro se va a apreciar muchísimo frente a todas las divisas del mundo. El tipo de situaciones y el tipo de gobiernos que se tienen en los Estados Unidos y en otros países, lo que está ocasionando es un debilitamiento de todas las divisas frente al oro. En este momento vamos a vender nuestro oro, pero de aquí a un tiempo comprar la misma cantidad de oro nos va a costar 2 o 3 veces más. Entonces, desde mi punto de vista me parece un pésimo negocio, porque el crecimiento y la fortaleza de nuestras reservas internacionales netas se ha debido en parte porque hace varias décadas atrás se ha comprado el oro y ese oro se ha apreciado en el tiempo. Entonces, lo que valía 100 ahora vale 1000. Y eso es lo que de alguna manera hace que nuestras reservas internacionales netas tengan un nivel bastante deficiente, pero por lo menos tenemos algo de reservas. Es porque hace tiempo se han acumulado reservas que se han apreciado en el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es vender eso para resolver problemas del corto plazo. Sigue siendo cierto lo que decía Henry Hazlitt, que era periodista y economista también, pero a los gobernantes no les interesa el largo plazo, solo el corto plazo. Y en cierta forma tiene sentido porque lo único que les interesa es mantener el poder. Evidentemente. A ver, Henry, demos una miradita rápida, por favor, a las redes sociales. Atención con las respuestas y comentarios que nos han llegado a la consulta del día. En mi opinión, la ASFI es la culpable por no hacer un seguimiento a detalle por su director, que fue nombrado a dedo, el masista Reinaldo Yugra Segales.
Es llamativo que haya mora bancaria justo cuando hay falta de dólares y liquidez de esa moneda, y las consecuencias pueden ser incluso una iliquidez y quiebra como el Banco Fácil. Al parecer, ASFI no está fiscalizando o algo está pasando, y la gente ya está harta de que el gobierno diga que el sistema bancario es el más sólido de la región y las señales son contrarias. La mora bancaria se debe a que no hay movimiento de dinero, la gente ya no confía en los bancos y prefiere guardar su dinero o invertirlo. Además, que es más difícil sacar créditos bancarios y por esta razón la gente no puede optar a un préstamo. En conclusión, estamos en crisis. Esas son algunas de las respuestas que hemos seleccionado para esta noche, Omar Gómez. Muchísimas gracias. Muy contundentes las respuestas de la gente. A ver, Guido, para finalizar, ¿tú ves un panorama más optimista o más pesimista de cómo se está manejando al momento la economía para el corto y mediano plazo? Para el corto plazo se van a dar algunas válvulas de escape, pero ese oxígeno que lo vamos a gastar nos va a costar caro en el mediano y en el largo plazo, a menos que se tomen las medidas prudenciales que se aconseja tomar. ¿Y no se las está tomando? No se las está tomando porque no se está haciendo nada para reducir la hipertrofia estatal, ese gasto del Estado que supera los 20.000 millones de dólares y genera una sangría de los recursos del Estado. Y por otro lado se está haciendo muy poco para fortalecer en el mediano y largo plazo las reservas internacionales netas. Guido, muchísimas gracias por la amabilidad como siempre. No, yo muy agradecido como siempre de estar en este importante espacio. Muchísimas gracias, el economista Guido Capra, hablándonos sobre la situación económica de nuestro país. Nuestro tiempo se cumplió, muchísimas gracias por la amabilidad como siempre, como pasa en verdad el tiempo. Le deseamos un feliz descanso. Mañana a las 20:30 estamos nuevamente junto a ustedes con Cartas sobre la Mesa en Televisión Universitaria. Que te vaya bien, Choco. Muchas gracias, buen descanso.